Muy buenos días. En nombre del Gobierno Regional de Huánuco, la Municipalidad de Huánuco y Huánuco Productivo, en la persona del señor Giovanni Luciano, quien gentilmente tuvo a bien dar estas ideas para poder realizar esta presentación. Quiero también agradecer al señor Juan Edmundo Moncada, que es el gerente de desarrollo, y por haberme brindado este espacio. Él se encuentra en estos momentos en una reunión, terminando la misma iba a participar. Y quisiera también realizar la presentación que ha enviado en un video el ingeniero Henry Murrieta, quien es el director del área agrícola en el gobierno regional. Los dejo con el video. ¿Cómo están, mis amigos? Buenos días. Les saluda el ingeniero Henry Murrieta Lozano, director regional de Agricultura. En esta oportunidad, para darles la bienvenida a esta transmisión en vivo sobre un tema muy importante para nuestros productores y todo el sector agrario, ¿no? Como ustedes saben, la región Huánuco y todo el Perú está pasando por una pandemia que directo y directamente está perjudicando en esto. Entonces, este curso va referido a las buenas prácticas agrícolas en respuesta al COVID-19. Ello gracias al gobierno regional, a la Dirección Regional de Agricultura, a la Cámara de Comercio e Industria de Huánuco y a Huánuco Productivo, ¿no? Quienes han hecho posible esta exposición con la participación del doctor Pedro Camacho de Huayquicha Bucina, ¿no? Sin duda, el sector agrario no se ha detenido durante estos tiempos, ¿no? Como nosotros también la Dirección Regional de Agricultura, y por lo tanto agradecer a todo el equipo administrativo y técnico que viene apoyando a los productores para su bienestar y poder acomodar sus productos y no se pierdan por estas restricciones que están, ¿no? Los invito a participar en esta transmisión y hacer preguntas sobre el tema para que durante la exposición sean absueltas. Los dejo con el doctor Pedro Camacho con la exposición. Buenos días. Muchas gracias, ingeniero Henry Murrieta. En primer lugar, quisiera explicarles un poco el tema entre la diferencia de los alimentos básicos que conocemos, lo que completa principalmente la canasta familiar, que es el trigo, el arroz, el maíz. Son cultivos extensivos. Me estoy refiriendo no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y por otro lado tenemos los alimentos de alto valor, lo que le denominan ahora los superfoods, que son las verduras y las frutas, por el contenido vitamínico que hoy en día se requiere muchísimo para contrarrestar los efectos del coronavirus. También tenemos cacao, el café, tubérculos y granos andinos, por el nivel de proteína que contienen, y también algunas vitaminas como los betacarotenos. Hay una gran diferencia entre los alimentos básicos y los alimentos que generan valor, los superfoods. Y es básicamente que en los alimentos básicos, para poder desarrollar, tenemos un cuello de botella, que es el tema de la demanda de capital y la maquinaria. Pero solucionado estos temas, no deberíamos de tener una falta de estos alimentos básicos, trigo, arroz y maíz. Por eso la preocupación post-COVID a nivel mundial no va enfocada en el tema de alimentos básicos, porque la cosecha del 2019-2020 ha sido superior a la más alta en la década a nivel mundial. Entonces tenemos suficiente stock como para poder soportar una baja en las existencias de estos commodities. El problema radica en la mano de obra para poder generar los superfoods. Son productos agrícolas que demandan una gran cantidad de mano de obra. Y por eso es de que el enfoque de esta charla se va a dar en cómo podemos lograr proteger la integridad, la salud de los productores agrícolas, de los empresarios que se están en el campo y que están expuestos a poder, como cualquier persona, contraer el coronavirus. Y precisamente las buenas prácticas agrícolas nos ayudan para poder brindarle esta protección al productor.
Acá esto es un cuadro muy simple que nos puede referir la diferencia entre el uso de buenas prácticas agrícolas y el no uso de las buenas prácticas agrícolas. Si nos vamos a la mano izquierda, en el uso de las prácticas agrícolas, vemos de que los productos, en primer lugar, son productos sanos y sobre todo seguros. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento que el consumidor lo tome, lo ingeste, no le va a hacer daño. Eso se denomina un producto seguro. Los trabajadores, por lo tanto, por las buenas prácticas agrícolas, que lo vamos a desmenuzar un poco más adelante, se van a dar cuenta de que no van a tener contaminantes, por lo tanto van a poder realizar sus funciones de manera adecuada. Hay un derrape de los ingresos que va hacia toda la familia, principalmente reflejado en las mejoras del nivel educativo para los niños en casa. Y finalmente se genera dentro de estas buenas prácticas agrícolas un proceso de sostenibilidad que también lo vamos a ver un poco más adelante en la presentación. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no tenemos el manejo de las buenas prácticas agrícolas en campo? Por lo general se tienen productos o con muy baja cantidad de nutrientes o con un nivel demasiado alto de tóxicos por el nivel elevado de fitosanitarios que se emplean para el supuesto mejor control de plagas y enfermedades. Luego se genera también una disminución en la actividad, en las horas hombre del trabajador, porque contraen enfermedades tanto generadas en la misma finca o en la misma chacra como otras por el contacto ahora con el tema del coronavirus. No hay una priorización de la educación a nivel de negocio agrícola, y finalmente tenemos unas pérdidas muy altas en la producción, y ese es el punto al cual quisiera referirme en este momento. A nivel mundial existe una pérdida anual de 1.300 millones de toneladas de alimento por malos manejos, principalmente a nivel de post cosecha, pero también en la parte preliminar en campo, que es la base, porque no se puede mejorar un producto en post cosecha si es que no le hemos dado los cuidados del caso en la parte inicial. Entonces, como ustedes se dan cuenta, en el primer eslabón que figura en la parte superior, dice 6 millones de toneladas de frutas y verduras que se pierden. 6 millones, en pocas palabras, dentro de la terminología que ahora estamos usando para esta presentación, 6 millones de superfood que se pierden todos los años. Y nosotros a nivel de campo, en el primer eslabón productivo, debemos de aplicar las buenas prácticas agrícolas para lograr de que estos 6 millones se traduzcan no en pérdidas, sino en alimento para la gente. Y lógicamente en ganancia para el productor. Entonces, ¿qué son las buenas prácticas agrícolas? Es un conjunto de prácticas destinadas principalmente a prevenir los peligros de contaminación. Y tenemos tres grandes tipos de contaminación, ¿no? La contaminación biológica, la contaminación física y la contaminación química. En la contaminación biológica existen diferentes contaminantes, como el caso de hongos, bacterias y lo que nos atañe ahora el tema de coronavirus, no para los productos de campo, porque esto no se transmite dentro del producto propiamente dicho, sino entre los trabajadores. Contaminantes físicos, como el caso del plástico, y contaminantes químicos, principalmente los fitosanitarios, pesticidas y los metales pesados, que ahora están tomando cada vez más importancia a nivel mundial, porque contienen muchos suelos, una gran concentración de metales pesados, principalmente cadmio y plomo, y también en el agua tanto de superficial como de la napa freática. Esto es un dato reciente. Vemos de que ya el COVID-19 alcanzó los 4 millones de personas infectadas a nivel mundial y más de 270.000 lamentables muertos debido a esta pandemia a nivel mundial. En el Perú, que no es ajeno, vemos de que ya nos acercamos a los 60.000 casos infectados y
hemos ya superado las 1.600 personas que han fallecido lamentablemente por el tema del coronavirus. Entonces es una pandemia que está comenzando, y digo comenzando porque estamos recién en la etapa inicial de daño que puede causar esta pandemia. Se espera que recién a finales del 2021 podamos haber superado en cierta medida los problemas que estamos teniendo. Entonces este año es crítico, es álgido, y como indicaba este artículo, es momento que salió hace 4 días atrás, debemos de aprender a bailar el huayno, ¿no? En este momento. El artículo se los recomiendo que lo lean, se titula El martillazo y el huayno, pero en la última parte determinan de que esto tiene que ser un tire y jala y un proceso a nivel muy local de trabajo. Y local no me refiero a un tema geográfico únicamente, sino a nivel sectorial. Entonces, en lo que nos compete a nosotros, que es el tema agrícola, debemos de aplicar estrategias ad hoc que las vamos a ir desarrollando más adelante en la presentación, que no son temas complicados, son muy fáciles de implementar, pero que de eso va a depender salvaguardar la salud del productor agrícola. Toda acción toda problemática debemos de verla como una oportunidad. Entonces existe ahora una necesidad del mayor consumo de frutas y verduras seguras. Y que son, como les explicaba hace un momento, las frutas y verduras seguras son aquellos alimentos que no hagan daño ni al productor ni al consumidor. O sea, de que más bien le sirva para un proceso nutricional, lejos de ir en desmedro de este. Cada vez que hablamos de seguridad, y aquí viene la clave del tema de la presentación, cada vez que hablamos de seguridad, cuando nosotros queremos asegurar algo, lo primero que ponemos es un candado para brindarle ese sentido de protección. Entonces, el proteger la cadena de alimentos es básicamente poner los candados en los 3 eslabones principales de la cadena de alimentación hasta que llegue al consumidor. Y es básicamente ver qué candados de protección ponemos a nivel del productor, qué candados a nivel del distribuidor o del comerciante, sea mayorista como minorista, y finalmente las medidas de protección cuando el producto llega al hogar, a la ingesta, al consumidor. El día de hoy, en esta charla, nos vamos a enfocar en los candados que debemos de poner a nivel agrícola. Por eso es de que las buenas prácticas agrícolas brindan esta protección, y en todas estas láminas vamos a estar viendo el candado al productor como medidas de protección para salvaguardar la integridad del mismo. En las buenas prácticas agrícolas, lo que vamos a ver rápidamente es el uso correcto de pesticidas, los fertilizantes y enmiendas orgánicas, cómo ser más eficientes con el uso del agua, el tema del personal, donde nos vamos a enfocar un poco más por la problemática de la pandemia del COVID, el manipuleo de productos y finalmente el tema de registros. En cuanto al uso correcto de pesticidas, tenemos productos autorizados por SENASA, y esto es un punto muy importante porque no debemos nunca de utilizar un producto o un fitosanitario que no esté autorizado por SENASA. ¿Cómo puedo saber cuando este producto está autorizado por SENASA? Cuando en la etiqueta, en el círculo rojo que hemos puesto acá, figura el registro que SENASA le brinda a cualquier producto fitosanitario. Entonces, lo que tenemos que hacer a nivel de campo, lo primero es verificar de que realmente el producto esté, porque con esta gran demanda ahora de fitosanitarios, ingresan muchos productos de manera clandestina y, lógicamente, a un menor costo, pero que no brinda la seguridad de que si el producto le va a generar a un efecto contraproducente o no al cultivo al momento de aplicar. El segundo punto es el tema de utilizar las dosis recomendadas. Cada producto contiene unos instructivos donde nos indica la cantidad de centímetros cúbicos, la cantidad de mililitros que se deben de aplicar por cierta mezcla.
Entonces, no debemos de exceder el uso de la dosis permitida. Muchas veces los productores pensamos de que al utilizar una mayor dosis vamos a tener un mejor control. Es todo lo contrario. Generamos no solamente un gasto mayor, un control ineficiente, una resistencia a las plagas y enfermedades de campo, sino también podemos incrementar la cantidad de tóxico en el producto. Entonces lo que tenemos que hacer es comenzar a reducir el uso primero de dosis que estamos utilizando, llegando siempre a la dosis permitida o a la dosis recomendada en la etiqueta, en la ficha técnica del producto. Este es un punto muy importante, la correcta aplicación de los fitosanitarios, de los pesticidas. Debemos de tener dentro de las buenas prácticas agrícolas un cierto nivel de equipo de protección personal, de EPP. Este consiste principalmente en las gafas para evitar de que exista una irritación a nivel ocular. ¿Y a qué me refiero con eso? Muchas veces aplicamos algún producto orgánico y vemos de que no es necesario aplicar las gafas, ponerse las gafas, perdón. Yo les digo que no, sí es necesario. Por ejemplo, los productos orgánicos en base a capsicina, que es un derivado del ají, tiene un nivel de irritación muy alto, tanto a nivel cutánea en la piel como a nivel ocular en el ojo. Entonces es muy importante de que el productor tenga la frecuencia en la usanza de las herramientas de protección a nivel ocular. Finalmente, disculpen, el tema de los guantes, las mascarillas, las botas de hule y los impermeables es importante, porque la mayor cantidad de problemas que se tienen a nivel del sistema nervioso central no es por ingesta de pesticidas, sino por la absorción cutánea, absorción de la piel. Entonces, así como una crema se absorbe de manera cutánea, de igualmente los fitosanitarios se absorben de manera cutánea, y lo que debemos, aprovechando esta oportunidad que nos brinda el coronavirus, implementar las buenas prácticas agrícolas a nivel de campo. Y una de las principales formas es el tema de la protección del productor, del agricultor, al momento que realiza la aplicación de algún fitosanitario. Terminada la aplicación, la recomendación es realizar un baño inmediato, limpiar todas las herramientas y los implementos que se han utilizado para la aplicación del fitosanitario. Voy a ir un poquito más rápido por el tiempo. Otro de los puntos importantes es el correcto almacenamiento de los pesticidas, de los fitosanitarios. Es importante mencionarles que debemos de tener en la parte alta de los lugares donde estemos guardando o almacenando, los fitosanitarios, todo lo que son los insecticidas o fitosanitarios sólidos, granulados, polvos mojables o polvos solubles. Y en la parte baja debemos sí de ubicar los líquidos, y debe de tener un área de contención del 150% para evitar de que al derramarse parte del fitosanitario, del insecticida, del pesticida, contaminemos el resto del almacén. Bien ventilado, importante, y siempre con los candados y seguros para evitar si eventualmente alguna persona que no maneja este tipo de insecticidas ingresa al área de almacenamiento de los fitosanitarios, use los mismos sin saber y evitar de que puedan generarse algún daño a su salud. ¿Qué hacer con los envases una vez que los hemos utilizado? Existe la técnica del triple enjuague. ¿Qué cosa es el triple enjuague? Es algo muy sencillo: enjuagar 3 veces el recipiente y finalmente perforarlo, para evitar de que este recipiente donde se contienen los pesticidas se utilice tenga otro tipo de uso, evitar de que ingrese al uso doméstico. Por eso es que existe una empresa que se llama Campo Limpio, que está ubicada en la parte inferior, de que no solamente trabaja a nivel de las empresas agrícolas grandes, sino también trabaja a nivel de los pequeños productores cuando están asociados. Entonces,
existe la forma muy sencilla de agrupar estos envases de fitosanitarios que se han tenido, pero cuando ya tenemos un poco más de recursos, la recomendación es de que esto esté siempre con candado para evitar de que cualquier persona ajena a la finca pueda hacer uso de los mismos. Disculpen, se fue la conexión hace un momento. Les decía que ¿qué es lo que hace Campo Limpio con estos envases? Los reutiliza para la misma industria de los fitosanitarios, para la misma industria de agroquímicos. Entonces debemos de utilizar los canales regulares para evitar de que estos envases, que son altamente tóxicos, que contienen los residuos tóxicos de los pesticidas, ingresen al ámbito doméstico. Eso es lo que hay que evitar. En cuanto al uso correcto de los fertilizantes o las enmiendas orgánicas, debemos de tomar un punto importante, que todo fertilizante debemos de comprarlo siempre en las casas comerciales de buena referencia. Existe y ha existido durante muchos años mucha adulteración de los fertilizantes. Finalmente el agricultor, haciendo un gran esfuerzo, compra fertilizantes, generando muchas veces deudas con bancos para poder incrementar los niveles productivos, pero vemos que esto no resulta. Y nos preguntamos por qué. Porque muchos de los fertilizantes que se comercializan, lamentablemente por personas inescrupulosas, lo mezclan con excipientes que no ayudan para nada, como el tema del ladrillo molido, por ejemplo. Entonces debemos de comprar siempre fertilizantes en casas comerciales de buena referencia. Lo segundo dentro de las buenas prácticas agrícolas es que debemos de utilizar en cualquier enmienda orgánica, pero bien descompuesta. ¿Por qué no el guano fresco? Porque el guano fresco trae la gran probabilidad de que contenga microorganismos que finalmente generen un proceso de epidemiológico mayor, como por ejemplo la Escherichia coli o cualquier tipo de amebas, ¿no? Que finalmente generan la tenia y hacen un daño terrible al consumidor. Entonces, cualquier enmienda orgánica debe de utilizarse siempre de manera descompuesta, amén de que cuando se utiliza una enmienda orgánica descompuesta no se dañan las raíces del cultivo y realmente la planta aprovecha la enmienda. Por eso es que decía de que en la lámina de que siempre se debe utilizar humus o compost. El agua, este es el factor crítico y yo diría es el recurso, aparte, después del ser humano, es el recurso más valioso porque actualmente lamentablemente por el tema de la contaminación y el debilitamiento de la capa de ozono están habiendo muchas alteraciones en cambios climáticos y ya la frecuencia de lluvias, sobre todo en zona altandina sur, ha decrecido muchísimo. Entonces debemos de utilizar el agua de una manera bastante sabia, con mucha cautela y evitar también el uso de aguas hervidas, ¿no? Por los contaminantes que pueda traer. Monitorear siempre la concentración de metales pesados. Actualmente ya existen una serie de productos como el Algen, por ejemplo, que realiza la captura de estos metales pesados, ¿no? Y debemos de utilizar ciertas enmiendas ad hoc orgánica que ayuden a retener el agua y lógicamente a capturar los metales pesados para que esto no se traduzca en el producto final. Quisiera entrar ya al tema del personal y los animales domésticos. El personal que trabaja en finca, en chacra, debe estar autorizado por el dueño de la chacra o por la gerencia de la finca o de la empresa agrícola. Y debe generarse un cierto protocolo de desinfección, y este es el punto al cual quisiera ahora referirme. No sin antes mencionar que está dentro de las buenas prácticas agrícolas prohibido el ingreso de los animales domésticos, porque los animales domésticos tienen una serie también de bacterias que son contaminantes y pueden realizar una contaminación a los productos que nosotros estamos tratando de evitar por ciertas medidas de que no se contamine. Entonces debemos de evitar
el ingreso de los animales domésticos en la chacra. Siempre los productos, y esto es un tema de brindarle seguridad al productor, todo dentro de la chacra, todo dentro de la finca debe estar bien señalizado. Vemos en la parte izquierda la señalización de los baños, los almacenes, el equipo de protección personal que se debe utilizar principalmente cuando uno ingresa a un almacén fitosanitario, y lo que les dije en la lámina anterior, que cuando tenemos el almacén de fitosanitario, los sólidos deben estar ubicados en la parte alta de los gabinetes y los líquidos en la parte baja. Siempre esto cerrado con llave para brindarle una doble seguridad a personas externas a la chacra o externas al manejo, al manipuleo de fitosanitarios. Aquí quisiera pasarme el tema de los registros para verlo luego y tomar este tema importante que es el tema del plan de reactivación que el gobierno acaba hace unos días, hace una semana, de generar este decreto, el 080. Es un decreto supremo que brinda las 4 fases en las cuales nosotros como país vamos a generar un proceso de reinserción, de reactivación en la economía. Si ustedes se dan cuenta, lo que está marcado con rojo es lo que compete al tema agrícola, ¿no? Los abonos en lo que es industria y minería, los productos agrarios propiamente dicho en comercio, y finalmente en servicio y turismo los trabajos complementarios a la agricultura, no todo lo que conlleva el tema de la transportación de los productos. Tenemos en la fase 2, de igual manera, ya ingresando con el tema de retailers. En la fase 3, las actividades conexas, como el monitoreo, asesoría. Y finalmente, la fase 4, complementar la agricultura con lo que es trabajo de extensión, talleres. Vamos a enfocarnos un poco más ahora en cómo generar un proceso de reactivación dentro de la fase 1. Esto es lo que el Ministerio de Agricultura nos recomienda. Y el Ministerio lo tiene como fases prioritarias, ¿no? La agricultura es una de las actividades prioritarias, por eso es que tenemos una libertad bastante amplia de trabajar en esta primera fase. Les comentaba de que era el tema productivo, cosecha y post cosecha, infraestructura, tanto de riego como la rehabilitación también de los drenes. Y en la actividad forestal, trabajar con productos maderables, no maderables, como en el caso de la castaña, la comercialización de productos agrarios. Y debemos de tomar en consideración de que hay un punto importante, el criterio de apertura. Algunas actividades requieren tener un protocolo establecido, que es las empresas como tal agrícolas, y otras no. ¿Cuáles son aquellas que no necesitan? Estamos hablando de una agricultura familiar micro. Pero la idea es de que generando la implementación de las buenas prácticas agrícolas, aprovechemos esta oportunidad que brinda el COVID para poder mejorar los niveles de productor del productor y llegar a estándares con muy poco nivel de inversión, a estándares mayores de los que se han estado trabajando hasta el momento. Esto es un punto importante, tenemos que aprender a convivir a partir de ahora con el coronavirus. Y las herramientas que tenemos para poderlo hacer a nivel de campo son 4 concretas muy sencillas. Primero, expandir las medidas de promoción y prevención en lo que es la protección del productor, el candado que conversábamos desde un inicio. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Principalmente con el tema del lavado de manos, el distanciamiento físico y el uso de EPP. Si antes utilizábamos el EPP para el tema de aplicación, ahora existen ciertos EPPs para poder utilizarlo al momento del manipuleo cuando estamos trabajando, por ejemplo, en sala post cosecha. Y tenemos contacto con otros trabajadores dentro de la chacra de la finca. ¿Cuáles son los pasos a seguir que ha indicado el gobierno para la reactivación empresarial? Primero, el gobierno ha emitido los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición del COVID. Y esto está en la resolución ministerial 239. Las empresas, una vez que tengan este plan, deben de elaborarlo. Una vez que ya lo tengan,
se debe generar un proceso de aprobación con el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional de la empresa. Si son 10 trabajadores o menos dentro de una unidad productiva, entonces quien realiza la aprobación, no se necesita un comité de seguridad, simplemente el dueño de la finca, de la chacra, realiza esta aprobación. Pero sea con el comité de seguridad o sea sin el comité de seguridad, se debe de este plan registrar en el MINSA. Existe un sistema que está siendo aperturado por el Ministerio de Salud. Ustedes tienen ahí la página, y cuando ahorita está solamente enfocada esta página para analizar el caso de positivos dentro de las empresas, pero se va a aperturar en lo próximo la oportunidad para que toda empresa pueda registrar su plan. Y una vez que este plan se registra, como dice, está indicado líneas abajo, adquiere carácter de implementación o de cumplimiento obligatorio. Eso quiere decir que si la SUNAFIL viene a la chacra o a la empresa agrícola y realiza el monitoreo, este plan debe de estar implementado. Ahora, no nos pongamos tensos, porque el plan es muy sencillo. Como les decía, compete únicamente estos puntos. A priori lo podemos, digamos, mejorar, le podemos dar ciertas, digamos, afinar un poco más, es correcto, pero no nos desenfoquemos de lo principal: el tema del lavado de manos, el distanciamiento físico y el uso de los equipos de protección personal. Lógicamente, socializar estas medidas con los trabajadores dentro de la chacra. Y esto es lo que vamos ahora a ver. Primero, dentro de este plan que les comentaba, ¿qué es lo que tiene que contener? Son 7 lineamientos básicos que debemos de tener. Primero, generar la limpieza y desinfección en el centro de trabajo. Y esto lo debemos de registrar, porque todo lo que no se registra en la chacra nunca se hizo. Entonces, es importante comenzar a utilizar el tema de registros. ¿Cuándo se hizo la desinfección? ¿A qué hora se hizo la desinfección? ¿Qué se utilizó para dicha desinfección? Y quién lo realizó. Lo segundo es la evaluación de la condición de salud del trabajador. Antes de que los trabajadores, terminada la cuarentena, retomen sus funciones, me refiero al personal administrativo que ha estado trabajando en casa, y una vez que esto se implemente ya en la chacra, debemos de generar una evaluación de los trabajadores, tener un termómetro para ver cuál es el nivel de temperatura. Principalmente utilicemos los termómetros de sensibilidad externa para de esta forma evitar el contacto con la persona, y seguir el protocolo de los síntomas que el MINSA indica, que ya los conocemos, que es el tema de tos seca, dificultad para respirar, insensibilidad en el olfato y el gusto, etc. El tercer punto es el lavado y desinfección de manos, que este tema es obligatorio, y luego quiero focalizarme en este punto porque muchas veces hacemos un lavado de manos de manera particular, como lo hemos recibido en casa, pero existe un tipo de lavado de manos que debemos de ya comenzar a utilizarlo, que es lo que va a evitar al 100% el contagio con el coronavirus al momento de tocar objetos. Cuarto, es la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Lo que les comentaba hace un momento, la sensibilización, el mantener las medidas de distanciamiento, que va a colación con el punto 5, ¿no? Implementar las medidas preventivas, el uso del EPP, y finalmente la vigilancia de salud del trabajador, ¿no? Esto ya es al momento que el trabajador, lamentablemente, y esperemos que siempre sea fuera del centro laboral, adquiere lamentablemente este virus, y debe de estar un mínimo de 14 días fuera del ámbito laboral para evitar el contagio al personal que trabaja en la finca. Que es bueno, este punto ya lo conversamos. Acá hay un tema de consideración importante.
Cuando la autoridad competente de salud, o sea, el Ministerio de Salud, lo indique, se van a reincorporar a sus labores las personas con los siguientes que tienen factores de riesgo. Y quisiera así acá que tomemos esto en consideración. Personas mayores a 60 años, personas que tienen hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, obesidad, asma, enfermedad respiratoria crónica, insuficiencia renal crónica y alguna enfermedad que use algún inmunosupresor. En el tema de la obesidad, que es lo que más preocupa, porque dado el tema del aislamiento, muchos hemos ganado muchos kilos, y el tema es cómo saber cuándo mi índice de masa corporal es igual o mayor a 30, cuando estoy dentro de un factor de riesgo. Es muy sencillo, simplemente se divide la altura que tiene la persona entre el peso que tiene la persona entre la altura al cuadrado. Entonces recuerden, el peso de la persona dividido entre la altura que tiene uno al cuadrado. Ahí va a arrojar un número. Entonces, si ese índice, si ese número es mayor o igual a 30, entonces estamos dentro del factor de riesgo. Podemos trabajar en casa, lógicamente, no podemos, por un tema de precaución, salir a la calle, menos entrar en un ámbito laboral, porque donde hay otro personal, porque de esta manera nos ponemos nosotros en riesgo, en alto riesgo de contraer la enfermedad. Acá quiero ya comenzar a entrar en el tema de las recomendaciones. Indica de que debemos, de lo que indica el Ministerio de Agricultura, como protocolo de que debemos de lavarnos las manos de manera frecuente. Y les decía de que lo que quería era, bueno, no tengo la lámina ahora, pero la forma correcta de lavarse las manos debe tener un mínimo de 20 segundos. Esto es muy importante, porque muchas veces generamos un tema de lavado de manos sin considerar las comisuras internas, lo que le llamamos las líneas de las palmas de las manos, y también el lavado entre los dedos. Esto es muy importante que lo hagamos, y adicionalmente el lavado de manos debe llegar hasta el antebrazo. De esta forma evitamos de que si hemos tenido el inóculo, el virus en nosotros, nos contagiemos, porque el jabón desnaturaliza la capa grasosa que contiene el virus y simplemente el virus se muere. Entonces, la forma más efectiva aún que el uso de cualquier alcohol gel es el lavado de manos frecuente. Es algo muy sencillo, económico, pero hay que hacerlo bien y debe tener un mínimo de 20 segundos. Al momento de estornudar o toser, debemos de cubrirnos la nariz y la boca con el antebrazo. Y si tenemos un pañuelo descartable, una vez que lo usemos, inmediatamente botarlo al tacho o al zafacón. Evitar tocarnos los ojos, cualquier mucosa, la boca, porque por ahí ingresa rápidamente el virus. Y evitar tomar contacto con personas que están delicadas. Ante la presencia de síntomas leves, debemos inmediatamente de cubrirnos la boca, porque debemos de evitar el contagio hacia otras personas. Y para comprobar si estamos dentro de, o existe la probabilidad de que tengamos el coronavirus, hay que llamar al 113, ¿no? Que es la línea que apertura del gobierno para atender los casos de coronavirus. Debemos de evitar el saludo de la mano. Esto es algo que nos cuesta a nosotros, porque el peruano es mucho de cercanías, mucho de expresar el afecto. Entonces, este punto debe de ir durante este periodo evitándose. Debemos de evitar automedicarnos, porque ya se han reportado muchos casos de muertes a nivel mundial de personas que se han automedicado. Y como les mencioné hace un momento, si utilizamos cualquier pañuelo descartable, una toalla descartable, cuando nos secamos las manos, por ejemplo, debemos de botarla inmediatamente. Evitar las visitas, y si no se puede, restringirlas. Evitar de que las personas ingresen al lugar
y ya en la chacra evitar que personas que no forman parte del vínculo productivo ingresen a la chacra para evitar el contagio con los trabajadores de la finca. Cuando estamos trabajando con más gente debemos tener una distancia mínima de 1 metro, si es 2 metros es mayor, y las personas que trabajan en post cosecha, como les comentaba, o en labores agrícolas de a par o de a tres, caso por ejemplo de cosecha, de podas, debemos de utilizar siempre mascarillas y guantes para evitar contagiarnos y contagiar a otra persona. La ropa de trabajo se queda en el trabajo. No debemos nosotros utilizar la misma ropa con la que hemos estado trabajando, regresar a nuestro hogar, porque podemos llevar el inóculo, podemos llevar el virus a casa. Entonces, esa ropa que estamos utilizando en el trabajo se queda en el trabajo y debemos de tener una muda de cambio de ropa para poder salir y llegar a nuestro hogar. Todas las herramientas agrícolas deben de lavarse. ¿Por qué? Porque alguna persona que tenía el coronavirus toma contacto con la herramienta agrícola y si uno la coge, especialmente el metal, que puede estar más de 2 días el virus activo en el metal, entonces uno puede tener la alta probabilidad de contraer el coronavirus. Este es el paso que les quería comentar sobre el tema del lavado de manos. Son 9 pasos que recomienda la Organización Mundial de la Salud para el lavado de manos y esto debe durar 20 segundos en mano y antebrazos, ¿no? O sea, en el punto 6, lo que les decía, se debe de lavar bastante bien los entrededos, luego lavar las uñas, lavar las líneas de la palma de la mano, los pulgares, que es justo lo que tiene más nivel de aprehensión a las cosas, generar un buen enjuague y finalmente utilizar paños descartables que son eliminados, no son reutilizados. El uso de mascarillas, la recomendación es que sean mascarillas de la N95. ¿Por qué se llama N95? Porque evita o filtra el 95% de las partículas en suspensión. También se pueden utilizar las mascarillas quirúrgicas que retienen el 90 al 95% de las partículas que salen de uno hacia afuera. Entonces, si no tenemos el coronavirus, la recomendación es utilizar estas mascarillas, la N95, inclusive las caseras con doble filtro. Pero cuando ya tenemos la enfermedad, la recomendación es que en casa utilicemos estas mascarillas quirúrgicas porque retienen el 90 al 95% de las partículas en suspensión para que no contagiemos a otras personas. Todos los implementos agrícolas, el tractor, por ejemplo, durante la campaña hay que procurar de que sea utilizado por un único maquinista, un único tractorista. Evitar de que otra persona lo use. Y cada vez que se use debe haber una desinfección antes y después de la operación agrícola. De igual forma, el uso de los invernaderos, los almacenes deben estar desinfectados, principalmente las manijas, las manillas donde uno agarra para poder ingresar. Los vehículos, las ruedas siempre bien desinfectadas, pasar por el pediluvio, principalmente con lejía al 5%, en chacra, en este tipo de pediluvio se recomienda el 10% para generar un control, una mayor concentración que evite el cambio constante del agua en el pediluvio. Internamente, lógicamente, también el desinfectar el timón, la palanca de cambios, el freno de mano. Y cuando ya estamos con manipuleo, es de uso obligatorio el EPP, que consiste en mascarilla, gorro, mandil y guantes, ¿no? Esto es muy importante en la estiva y en la desestiva del producto para evitar de que los insumos que puedan potencialmente entrar contaminados a la finca contaminen al operario, y cuando se lleva el producto le generamos esa fase de seguridad que les comenté en las láminas primeras de las 3 eslabones en la cadena, ¿no? El eslabón productivo, que es lo que estamos viendo ahora, el tema del eslabón comercial o de distribución y finalmente el consumidor. Entonces,
de paso en mano debemos de asegurar de que el producto sale seguro hacia el siguiente eslabón en la cadena. Acá quisiera terminar con una pequeña historia. Una vez un padre de familia le pidió a su hijo de que le trajera unas zanahorias, unos huevos crudos y unos granos de café. Que pusiera 3 ollas en agua a hervir y que en una olla pusiera las zanahorias, en el otra los huevos y en el otro el café. Cuando terminó este proceso, después de media hora, el chico saca las zanahorias, los huevos y el café y el padre le pregunta: ¿qué observas?, ¿no? Entonces el muchacho le dice: mira, papá, estoy viendo de que las zanahorias que antes eran duras están ahora totalmente blandengues por producto de la cocción. Los huevos que antes eran líquidos se han tornado totalmente duros, pero el café ha impregnado en toda la olla no solamente el color, sino el aroma al café. Entonces, la reflexión en esto es: ¿qué queremos ser ante esta dificultad de la pandemia? ¿Queremos volvernos blandengues? ¿Queremos cerrarnos con nuestras oportunidades como los huevos? ¿O queremos generar un proceso de cambio que permanezca en el tiempo de mejora? Yo les recomiendo que nos orientemos siempre a hacer café, ¿no? Porque todo cambio genera siempre nuevas y mejores oportunidades. Quisiera ahora dejar abiertas las líneas para que me puedan hacer alguna pregunta directamente por WhatsApp o por Facebook. Les voy a pedir si tuvieran alguna pregunta me la puedan realizar. Directamente por WhatsApp o por mientras llegan las preguntas, y si tenemos unos minutitos más, me gustaría enfocarme en esta parte de aquí que la considero muy importante y que no tuve la oportunidad de conversarlo, de verlo, que es el tema de los registros. Como dije, todo lo que no quede escrito nunca se hizo. Y si estamos tomando esta oportunidad como esta necesidad que se tiene de tener un mayor consumo de superfoods, debemos principalmente mejorar en la actividad que estamos teniendo. Y los registros generan, no solamente brindan un mayor seguimiento, sino generan credibilidad a lo que nosotros estamos haciendo, porque recordemos que las buenas prácticas agrícolas es el eslabón antes de llegar a un proceso de certificación mayor, que es el Global Gap, ¿no? Debemos, a través de los registros se genera el historial. El historial brinda confianza y transparencia de lo que hemos hecho. Todo se debe documentar. Se deben de documentar los precios de compra de los insumos, la fecha de siembra, qué tipo y qué cantidad de fertilizantes hemos utilizado, qué tipo y qué cantidad de fitosanitarios o de pesticidas hemos usado. Esto unido a la evaluación del costo y del número de personas que hemos utilizado, nos ayuda para que nosotros podamos generar el análisis de rentabilidad primero, y en segundo lugar ver los desafíos que se produjeron durante la campaña agrícola y qué hacer para mejorar. Muchas veces queda en la cabeza del productor, queda en la cabeza del dueño de la chacra o en el dueño del negocio agrícola, pero no es extrapolado al resto de los trabajadores. Si nosotros todo lo registramos, vamos a tener no solamente la oportunidad de poder hacer un análisis mucho más acucioso, incrementar los niveles de rentabilidad, sino también poder pasar esta información
a otras personas, porque cuanto más abiertos seamos en el trabajo de las cosas que realizamos, generamos estos clústeres tan necesarios para el desarrollo. La competencia no está dentro del Perú, la competencia está afuera. Y esto es uno de los puntos que yo observo de que este buen grupo de Huánuco Productivo ha realizado, ¿no? El hecho de tener aglomerar un grupo de personas de avanzada que están muy preocupados no únicamente en el tema personal, en incrementar los niveles de rentabilidad personal, sino en incrementar los niveles de rentabilidad del grupo de los empresarios regionales y ahora que se abren a otras dimensiones, también analizar el tema a nivel nacional. Creo que tenemos las primeras preguntas. La pregunta es sobre cómo desinfectar las cajas o jabas para comercializar. La otra es si los productos se infectan y si es orgánico, va el cloro o la lejía. Muy buenas preguntas. La primera es con respecto a la desinfección de las jabas. Tenemos dentro de lo que es los procesos de desinfección diferentes tipos de desinfectantes. Lo mejor es utilizar algún tensoactivo. ¿Qué cosa es un tensoactivo? Es cualquier jabón o detergente que elimine la capa grasosa del coronavirus. Entonces, muchas de las chacras lo que tienen son los lavaderos de las jabas, donde con una solución espumosa se limpian las jabas y se desinfecta. La otra forma es utilizar la lejía, el hipoclorito de sodio, a una dosis de 5 a 10%. La recomendación es de que se genere una aspersión y luego realizar después de 15 minutos un lavado con agua para cualquier exceso que se haya podido tener de cloro, eliminarlo de la jaba y de esa manera ya queda desinfectada. La siguiente pregunta es con respecto a si es que los productos se infectan o no. No se tiene ningún registro de que el producto per se o producto alimenticio está infectado. Lo que se infecta es la parte externa del mismo, por algún contacto que alguna persona infectada pueda tener y se queda en la cubierta, en la cáscara del producto, o en las bolsas, en las jabas, en los costalillos de comercialización. Ahí sí es que puede estar el producto contaminado, pero el producto per se no se tiene ninguna referencia científica de que se genere la contaminación por la ingesta de un producto. Si es orgánico, va el cloro. La norma orgánica sí permite el uso del cloro, pero en dosis menores a las convencionales. Y esto es más o menos entre 3 a 5% en dilución. Los sacos de papa. Para vender el producto, ¿cómo se desinfectan si son nuevos? Tenemos dos técnicas. La primera con la solarización, dejarlas expuestas al sol en ambos lados, porque esto desnaturaliza la presencia del virus. Y lo segundo, generando una aspersión con la lejía y luego orearlo, es muy importante también hacerlo. Si tenemos el aseguramiento de que los sacos vienen empaquetados, entonces simplemente con la desinfección externa de todo el paquete de costalillos es más que suficiente. Muy bien. Vamos entonces a dar por terminada la charla.
Les agradezco muchísimo el hecho de la participación de todos ustedes, el tiempo que le han brindado a esta charla. Quiero también agradecer al ingeniero Henry Murrieta por haberme dado la oportunidad de participar en esta presentación, al ingeniero Edmundo Moncada y a Giovanni Luciano, gran amigo, quien en esta oportunidad me brindó las puertas de Huánuco Productivo para sacar adelante esta presentación. Bajo cualquier consulta la pueden realizar directamente por nuestra página web. Voy a poner en la parte final la página web de la empresa, Waikicha Business, y el teléfono ante cualquier consulta que ustedes también tengan, ¿no? Al 922-53949. Muchísimas gracias por su tiempo y que tengan un buen día.